Muy buenos días o muy buenas tardes, puede ser muy buenas noches, dependiendo en qué momento usted esté captando este programa. La palabra queda en su tercera entrega. Un gusto de saludarles en el nombre del Señor y en nombre pues del sector 3 de esta comunidad de Jucuapa, de la iglesia de Jucuapa, que siempre está activa trabajando pues pastoralmente junto a sus sacerdotes que están a cargo de nuestra parroquia. El objetivo de este programa, como ustedes ya saben, es poner al alcance de todos y dar a conocer el pensamiento de San Óscar Romero, es decir, más que todo reflexionar sobre su pensamiento. Algunas veces pues lo vamos a ilustrar pues con la palabra de Dios también, no perdiendo de vista que estamos ahorita a punto de finalizar el tiempo cuaresmal, ¿verdad? Estamos cerca, pero más que todo faltan unos días todavía. Pero sí, la Semana Santa ya va a empezar, está cerca el Domingo de Ramos, ¿verdad? Una celebración muy grandiosa, muy importante. Y es bueno reflexionar en torno al pensamiento de San Óscar Romero sobre el sentido de la vida. Me quisiera apoyar esta mañana en este texto pues del Evangelio según San Lucas. Y dice así: uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o repartidor? También dijo: Cuídense de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche vas a morir, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Palabra del Señor. Estimados hermanos, hermanas, amigos todos, es importante entender que ahorita, en este momento, parece que el tener sobre el ser como que quiere imponerse. Y es importante darnos cuenta cuál es lo primordial, fundamentalmente cuál es lo esencial de un ser humano. Lo esencial de un ser humano es ser. El tener es importante, pero no es lo esencial. El tener es transitorio. El tener tiene su lugar, pero es importante reconocer que cuando las riquezas, cuando el tener, cuando el poder, cuando el ser, el tener al alcance muchas cosas, puede desviarnos de nuestra verdadera misión en la vida y convertirnos verdaderamente en unos seres ambiciosos que nos llevamos de encuentro a los demás. Y qué sabia la palabra de Jesús: cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. ¿Qué tanto podemos estar de acuerdo con esto? Solo ustedes saben. ¿Qué tanto pueden estar de acuerdo con este pensamiento, que es muy evangélico? Solo ustedes lo saben. Y es triste pensar cuando el tener, cuando la riqueza, cuando el poder, cuando las mezquinas ambiciones se empoderan de un ser humano. No hay nada que lo detenga. Y eso está sucediendo actualmente. Eso está pasando en la vida de los pueblos, en la vida del mundo entero, en la vida del Salvador. Toda la violencia, toda la situación que vivimos, toda la marginación, todo el desempleo, la pobreza, la miseria, es porque hay injusticia, es porque unos pocos han centrado su idea en el tener y han dejado a otros sin nada. Así de simple es la cosa. Entonces, hermanos y hermanas, es bueno reflexionar sobre el ser. ¿Quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos?
y cuál es el propósito de la vida. Yo recuerdo que en un retiro el conferencista decía estas palabras: la vida es el espacio que Dios nos da para realizar nuestro nombre. Esto de realizar nuestro nombre se puede traducir como el espacio que Dios nos da para cumplir nuestra misión. Tenemos que descubrir cuál es la misión en nuestra vida. La misión de nuestra vida no es hacernos ricos a costa del dolor de otros. La misión en nuestra vida y que Dios nos ha dado no es realmente sobrepasarse sobre los demás, violentar su dignidad para estar cómodo. Esa no es la misión. Cuídense ustedes, dice Jesús, de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Qué interesante. Y por eso las guerras, por eso tenemos el problema de Ucrania, Rusia y otros países que ya están en pugna. Por eso vivimos como vivimos en este país. Porque el tener se ha endiosado. El tener se ha vuelto un ídolo para muchos de nosotros. ¿Y cuánto sentido? Valga la redundancia, porque el tema es el sentido espiritual de la vida, que Monseñor Romero trae a colación en su homilía del 20 de agosto de 1979. Quisiera leerles esta parte del pensamiento de Monseñor Romero, y dice así: esta es la misión de la Iglesia, despertar, como lo estoy haciendo en este momento, el sentido espiritual de su vida, el valor divino de sus acciones humanas. No pierdan eso, queridos hermanos. Esto es lo que la Iglesia ofrece a las organizaciones, a la política, a la industria, al comercio, al jornalero, a la señora del mercado. A todos lleva la Iglesia este servicio de promover el dinamismo espiritual. Dice Monseñor Romero, palabras de él, y que están relacionados con este Evangelio de San Lucas. Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Y aquí sucede lo que Monseñor Romero nos está planteando en este texto. Hemos perdido el sentido de la vida y lo seguimos perdiendo. Y parece algo como paradójico, que precisamente muchos creemos que hoy vivimos en una gran época, vivimos en un gran momento, porque la tecnología ha escalado posiciones elevadas, porque la ciencia ha escalado posiciones elevadas, y nos sentimos orgullosos de la tecnología, nos sentimos orgullosos de la ciencia, nos sentimos orgullosos de tanta máquina, pero estamos deshumanizados, hemos perdido el sentido de la vida. No perdamos de vista eso, hemos perdido el sentido de la vida, y lo está diciendo San Óscar Romero. La misión de la Iglesia, dice, es despertar, como lo hago yo ahora, decía él, en este momento, el sentido espiritual de la vida, el valor divino de sus acciones humanas. O sea que nuestras acciones humanas han perdido valor divino. Cuando nuestras acciones humanas carecen de ética, cuando nuestras acciones humanas no son conducidas por el sentido ético de la vida, por el sentido cristiano, si lo queremos ver más a profundidad, entonces nosotros, estimados hermanos, hemos perdido el rumbo. Y por eso vivimos en el mundo que vivimos. Que ni los políticos, ni los grandes dirigentes políticos han podido resolver el problema. Los partidos políticos en el mundo entero, las ideologías se han quedado cortas, porque han perdido el rumbo también, han perdido el sentido de la vida y han caído en esto que dice el Evangelio que acabamos de proclamar, la avaricia. Cuídense ustedes de la avaricia, porque la vida no depende de poseer muchas cosas. Y les narra una parábola. Nosotros pensamos en el más acá, pero muy poco pensamos en el más allá. Muy poco pensamos que un día nos vamos a enfrentar ante Dios cara a cara. Muy poco pensamos que un día nos vamos a enfrentar cara a cara con el Dios de la vida. Y nos va a hacer sentir cómo actuamos, cómo vivimos, cómo nos llevamos de encuentro a los demás, cómo dañamos a los seres humanos, cómo cometemos injusticias con Él, cómo le matamos, cómo le robamos,
cómo lo engañamos, cómo lo manipulamos, cómo lo expoliamos. Hemos perdido el sentido espiritual de la vida. Y este mensaje de Monseñor en esa oportunidad va dirigido exclusivamente, a muchos sectores, a todos los sectores, al sector político, al sector comercial, al sector de la ciencia, al sector de la tecnología, a los grandes ideólogos. Hoy en día los medios de comunicación social están llenos, saturados de tantos comentarios. Hoy en día tenemos muchos youtubers por todos lados, pero unos hablan puras tonteras, no ocupan su medio para hablar cosas buenas, cosas que vengan a servirnos a nosotros para nuestra realización personal. Vienen a engendrar más miedo, vienen a sembrar más odio. Muchas veces los youtubers no siempre cumplen su misión, hablan cualquier cosa, cualquier tontera en los medios. Los ocupan para promover a veces el mismo odio, lo ocupan para promover también otras cosas que son inmorales, cosas que no van con la ética. Eso es lo que promueven. No promueven la educación de la juventud, la educación del pueblo. Y lamentablemente hoy cualquiera se hace presentador de televisión. Por lo menos en otros tiempos el presentador de televisión tenía ciertas características. Hoy cualquiera habla tonteras en un canal de televisión, en un canal de youtuber, y media vez engendre dinero. Allí puede transmitir brujería, lo que le venga en gana, ideas equivocadas. Y ahí es donde nosotros andamos mal. Hemos perdido el sentido ético de la vida. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, las 24 horas del día podemos decir, tenemos que dar una respuesta ética. El ser humano se caracteriza de los demás seres, animales y demás seres vivientes, precisamente porque tiene que dar una respuesta ética ante las situaciones que se le presentan en la vida. Desde el momento en que se levanta, se conduce a su trabajo, a su estudio, a cualquier actividad que tenga que realizar. Desde ese momento, el ser humano empieza a dar respuesta ética a cada uno de los actos humanos, porque los actos humanos deben estar conducidos por una ética que nos ayude a todos a realizarnos como seres humanos. Y allí vienen las palabras del Evangelio, que son como sabiduría perenne, que las vamos a encontrar en otros libros que incluso no son la Biblia. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Eso se llama la regla de oro, y tenemos que practicarla para encontrar el sentido de la vida, de lo cual nos estaba hablando San Óscar Romero. Hemos perdido el sentido de la vida, y ese sentido de la vida tenemos que recuperarlo, y por eso vivimos como vivimos. Vivimos sin ética, con mucha ciencia, con muchos avances, pero vivimos en un mundo que carece de muchas cosas, de valores que no se practican y que están ahí. Es triste pensar que en el sistema educativo han desaparecido materias tan importantes que tienen que ver con la realización humana, con la formación humana de los estudiantes. Es lamentable tener que ver que hemos cambiado a Dios por el Dios dinero, por el Dios poder. Y ahí estamos nosotros. No vivimos en el mundo que queremos, vivimos en el mundo que nos imponen. ¿Quiénes? ¿Que nos imponen? Bueno, los que buscan poder, los idólatras del poder, los idólatras del dinero. En ese mundo vivimos, en el que ellos quieren que nosotros vivamos. Pero todavía más, no solo vivimos en el mundo que no vivimos en el mundo que queremos, no solo eso, sino algo más. También es un mundo que se nos impone. Pero todavía más podemos añadirle un detalle. Nos quieren hacer sentir que este es el mundo ideal. Este mundo de ideas equivocadas, este mundo de mezquinas ambiciones, este mundo de corrupción, donde el pecado, la corrupción, se ha vuelto el pan de cada día y se ve como algo normal. Y nos quieren hacer sentir que la corrupción, que la marginación, los documentos, el Papa Francisco habla mucho de esto, la expoliación, nos quieren hacer sentir que es normal, que la pobreza, que la miseria, que haya muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho, nosotros tenemos que verlo como normal.
Y en ese contexto, hermanos y hermanas, estamos celebrando la Cuaresma. Y en ese contexto vamos a celebrar la Semana Santa. Hemos perdido el sentido de la vida, de lo que habla San Óscar Romero. Y por eso este programa ha tomado a bien en llamarse La Palabra Queda. La palabra queda, decía Monseñor, y ese es el gran consuelo del que predica. Y hasta ahorita pues todavía seguimos escuchando, seguimos reflexionando sobre el pensamiento de San Óscar Romero. Todavía seguimos pues siguiendo los pasos de este gran profeta, de este gran santo, que muchos no lo quieren, ¿verdad? Cosa que nos tiene sin cuidado, ¿verdad? Y quienes no lo quieren aquellos que han perdido el sentido de la vida, aquellos que no se han dado cuenta que un día van a rendir cuenta, valga la redundancia, ante Dios, ante el Dios de la vida. Dice Monseñor, mi voz desaparecerá, pero mi palabra que es Cristo quedará en los corazones que lo hayan querido recoger. La invitación, hermanos y hermanas, es para que nos acerquemos a Dios. En esta Cuaresma, en esta Semana Santa que se está acercando, es importante que nosotros nos acerquemos a Dios, que nos demos cuenta pues que la Cuaresma es para transformar la vida de los seres humanos, es para hacer un alto, es detenerse un poco en el tiempo y en el espacio, es para hacer una especie de retiro en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra realidad, es para detenernos y reflexionar seriamente sobre lo que está pasando y cómo nosotros somos responsables en mayor o menor escala de todo lo que está pasando. Cuando hemos emitido el voto por el candidato equivocado en las elecciones, sea aquí en El Salvador, en cualquier parte del mundo, aquí podemos decir Rusia, ¿cuántos en Rusia no estarán arrepentidos de haber dado el voto, verdad, por Putin, vea? ¿Cuántos? ¿Cuáles son los resultados? Es que nosotros no pensamos, es que nosotros no reflexionamos, nos dejamos ir visceralmente, solo por las emociones. A partir de hoy, hermanos, reflexionemos un poco en esta Cuaresma, reflexionemos un poco en esta Semana Santa y no nos dejemos ir visceralmente. Busquémosle el sentido a la vida. La palabra queda y es el gran consuelo, dice Monseñor, del que predica. Qué sabias palabras de Monseñor, porque ahorita en este momento pues sus palabras siguen teniendo vigencia y su palabra nunca desaparecerá. Es como que dijéramos que desaparezcan las palabras de Jesús, ¿verdad? Es como que dijéramos que las palabras de Jesús ya no tienen sentido, siguen teniendo sentido. El Evangelio no es el capital de Carlos Marx, por muy importante que este libro sea, por muchas cosas buenas que tenga, yo no puedo descartar eso, porque quiero ser objetivo. Pero el Evangelio supera a cualquier sistema de pensamiento de esos, porque va al corazón de la persona, porque el Evangelio es radical, las ideologías no son radicales, y las ideologías se compran y se venden fácilmente, porque quienes las pregonan son seres humanos que muchos de ellos no creen en Dios, y una persona que no cree en Dios se compra y se vende fácilmente. Está a la venta en el mercado un partido político, un político se vende y se compra fácilmente, y eso lo hemos visto en este país y en todos los países del mundo casi. Políticos que se venden al mejor postor, por lo tanto la ideología sale sobrando. Es cuestión de ir a la raíz del problema. Y dice Monseñor Romero, el cristianismo no es un museo, y eso hay que tenerlo presente. Me da lástima pensar, dice, que hay gente que no evoluciona, así decía Monseñor Romero, y así dice su pensamiento. Hay gente que no evoluciona, hay gente que dice todo lo que ahora hace la iglesia está malo porque no es como cuando nosotros éramos niños. Así decimos mucho, y lo dice Monseñor Romero acá, ¿verdad? Que no evolucionamos. Muchos quisiéramos que la iglesia fuera como cuando yo estaba chico, que la iglesia pues se callaba, la iglesia permanecía quieta, alrededor sucedían muchas cosas, había injusticia, no se denunciaba nada, no se decía nada, para estar en sintonía con el poder. Esa no es la verdadera misión de la iglesia. Una iglesia así es una iglesia vendida, y nuestra iglesia no tiene que ser una iglesia vendida al poder, por lo menos así tendría que ser, ¿verdad? Tengo mis reservas todavía sobre ese asunto y no omito manifestarlo, pero es necesario aterrizar, ¿verdad? Y bueno, se vive cuestionando.
Todo lo que la iglesia hace, decimos, está malo. Que esto no debía de hacerlo la iglesia. Que la iglesia no debe meterse en esto. Que la iglesia debe dedicarse a lo... Así han dicho los diputados de la asamblea. Momentito. Perdónenme, señores diputados, perdónenme, señores políticos, pero la iglesia sí se tiene que meter, porque el mismo ser humano que vive marginado, el mismo ser humano que aguanta hambre, es el mismo ser humano que va a la iglesia, el mismo bautizado, el mismo que va a misa es el mismo que aguanta hambre. No son dos diferentes, no son bichos raros, ¿verdad?, que tienen todo, no. Somos la misma persona humana. El mismo ciudadano que vemos en sus labores diarias es el mismo que va a la iglesia. Es un hijo de Dios o hija de Dios, y por eso la iglesia tiene que decir una palabra. Es bueno pues cimentarnos en el pensamiento de Monseñor Romero, y hemos tomado esta parte del Evangelio de este día que nos habla del peligro de las riquezas. Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. O sea, la vida esencialmente es algo grande. Y no solo es la vida del alma, la vida del espíritu, no, la vida en el amplio sentido de la palabra. La vida biológica también. A veces nosotros llegamos donde el hermano y le decimos, no se preocupe hermano, aquí está sufriendo, aquí está aguantando hambre, pero cuando esté allá arriba, allá va a gozar. Momentito, la vida es la vida, en el amplio sentido de la palabra, y debe ser considerada en todas las dimensiones, biológica, psicológica, espiritual, emocional y por supuesto trascendente, más allá de la muerte. Pero hay que abarcarla en toda su realidad. Es de esta manera, hermanos y hermanas, que pretendemos pues que este mensaje de este humilde programa, La Palabra Queda, así lo hemos llamado, en honor a este hombre, San Óscar Romero, y también, ¿verdad?, hay un libro que así se llama, los invito a que lo lean, se llama La Palabra Queda, sobre el pensamiento de Monseñor Romero. Les deseo de todo corazón pues que pasemos pues una Semana Santa que ya se acerca de la mejor manera, tratando de vivir como verdaderos hermanos, convivir como verdaderos seres humanos, que nos respetemos mutuamente, que nos amemos unos a otros, que aprendamos juntos a salir de esta crisis social, política, económica, espiritual que vivimos, que tratemos de pasar juntos por este proceso de resiliencia, así se llama, un proceso de resiliencia que nos hace superar las crisis, y con la ayuda de Dios todo es posible, y unidos como hermanos y hermanas, todavía mucho mejor. Ha sido un gusto estar con ustedes, bendiciones para todos, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Buen día.